Como debido a la situación de la facultad, el taller 2 y el taller 13 no fueron impartidos, el objetivo de este video es hacer un resumen de estos temas. Ahora bien, al hacer un resumen de cada tema he ido haciéndole énfasis a lo más importante. Esto quiere decir de que queda deber de cada uno ir a estudiar el capítulo de cada uno de esos temas. Vamos a empezar así por el taller 12, influencia de la edad y del embarazo sobre la respuesta a los fármacos, empezando por la utilización de los fármacos en niños. El niño, desde una perspectiva psicológica, médica o farmacológica, no se puede considerar como un adulto en miniatura. El niño en pediatría, al igual que la embarazada, son considerados huérfanos terapéuticos. Esto por la escasez de estudios de investigaciones que se han realizado sobre estas poblaciones para determinar las dosis adecuadas. Muchas veces se utilizan dosis extrapoladas, es decir, dosis que se calculan a partir de la dosis del adulto, tomando como un factor de relación, por ejemplo, el peso o la superficie corporal. Sin embargo, este proceso suele dar a varios errores e incertezas debido a que en pediatría hay factores farmacocinéticos y farmacodinámicos bien peculiares de esta edad. Entonces tenemos que decir los factores que influyen en la respuesta a los fármacos se dividen en farmacocinéticos y farmacodinámicos y vamos a empezar por los farmacocinéticos. Primero con la absorción. Tenemos así que la absorción percutánea va a estar aumentada en el neonato y en el lactante debido a que el estrato córneo adquiere una celularidad adecuada hasta el cuarto mes y por lo tanto debe de evitarse esa vía en los niños menores de 2 años. La absorción oral va a estar disminuida en las primeras 2 semanas, excepto en aquellos fármacos con un primer paso hepático en los cuales puede estar aumentada. La absorción intramuscular va a estar reducida en las primeras 2 semanas de vida debido a un menor flujo sanguíneo hacia los músculos. Ahora, respecto a la distribución, tenemos que el porcentaje de agua y la proporción de grasa es distinta en el neonato y en el niño que en el adulto. Tenemos así que en el porcentaje de agua en el neonato prematuro es del 85%, en el neonato término del 75% y en el adulto del 60%. Eso quiere decir que los fármacos hidrosolubles tienen mayor volumen de distribución en el neonato que en el adulto. Ahora, respecto a la proporción de grasa, es menor en el neonato, mayor en el niño de 1 año y respecto al adulto. En el neonato prematuro el de 3%, en el neonato término del 12%, en el niño de 1 año el 30% y en el adulto el 18%. Eso quiere decir que el volumen de distribución para fármacos liposolubles va a ser mayor en el niño de 1 año, menor en el neonato. Esto respecto al adulto. Ahora tenemos que la fracción libre de los fármacos en el neonato es mayor que en el adulto debido a la menor concentración de albúmina y de alfa-1 glucoproteína. Otro aspecto importante es que ciertos fármacos, por ejemplo las sulfamidas, tienen la capacidad de desplazar a la bilirrubina de su punto de unión a la albúmina, produciendo un cuadro llamado kernícterus. Ahora, la permeabilidad de la barrera hematocefálica es mayor en el neonato y esto se va a traducir en un mayor efecto de fármacos como ansiolíticos, opioides, anestésicos generales y barbitúricos. Y en esta gráfica vemos los cambios que les estaba comentando. Primero en el neonato, respecto al agua corporal total, en el neonato era del 75-85% para reducirse a un 60% en el adulto. Ahora, respecto a la grasa corporal, en el neonato era del 12%, en el niño de 1 año del 30%, para llegar a ser un adulto del 18%. También observamos que la función glomerular y la función tubular se desarrollan hasta el tercer o sexto mes. Y también vemos que la función tubular se desarrolla más lentamente que la función glomerular. Entonces el siguiente apartado es la excreción renal. La función glomerular se dobla en 1 semana y alcanza los valores del adulto hasta los tercer o sexto mes, mientras que la secreción tubular madura más lentamente que la función glomerular. Aunque están afectados todos los fármacos con excreción renal, van a suponer un mayor riesgo aquellos fármacos que tienen un índice terapéutico pequeño, así como los aminoglucósidos, digoxina y vancomicina. Ahora bien, respecto al metabolismo, tenemos que la maduración no es igual para todos los procesos metabólicos. En el momento del nacimiento, el neonato término tiene una importante actividad de la citocromo CYP3A7 que desaparece en el adulto, una actividad de la tiopurina metiltransferasa que es del 1.5 veces la del adulto y una capacidad de sulfatación similar a la del adulto. Finalizada la maduración metabólica, el niño puede tener una capacidad metabólica mayor que el adulto. Ahora, respecto a los factores farmacodinámicos,
tenemos que en los niños con déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la administración de diversos fármacos puede producir una anemia hemolítica que puede llegar a ser muy grave por el riesgo de hiperbilirubinemia y kernípteros. En el niño de 13 a 10 años se presenta una hipertermia maligna por anestésicos generales en el 33% de los casos. También tenemos que hay mayor sensibilidad a los fármacos parasimpático-miméticos, a los bloqueadores de la placa motriz despolarizante y al lansoprazol. El fenobarbital y los antihistamínicos suelen producir una excitación paradójica en los niños. Los glucocorticoides alteran el crecimiento óseo y las tetraciclinas el crecimiento de los dientes. Ahora, respecto al diseño de la pauta de administración, tenemos que la vía oral es la vía de elección. La vía rectal debe evitarse excepto para la administración de clonazepam o diazepam para cortar una convulsión, de supositorios de antieméticos o paracetamol cuando la vía oral no es disponible. También tenemos que la vía inhalatoria es importante para la administración de los beta-2 adrenérgicos, corticoides y anticolinérgicos. Esto más que todo en pacientes asmáticos. Tenemos que en los niños menores de 4 años, debido a su mal uso de los inhaladores, se prefiere administrarlos mediante nebulizadores, equipados con mascarillas o pieza bucal. La vía intramuscular está poco indicada porque es dolorosa, porque la absorción es imprevisible o también porque no ofrece ventajas sobre la vía oral. Ahora tenemos que en el neonato el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles es mayor, por lo tanto se necesita una mayor dosis de carga y el aclaramiento renal como hepático están reducidos, por lo tanto una menor dosis de mantenimiento. Y esto se traduce también en una semivida muy alargada. En el niño de 1 a 2 años el volumen de distribución se asemeja al del adulto y el aclaramiento puede ser mayor, por lo tanto se va a presentar una semivida más corta. En general se considera que la superficie corporal es más adecuada que el peso para estimar la dosis en el lactante y niño pequeño. La dosis de carga depende del volumen de distribución. Los fármacos con un volumen de distribución pequeño, como la mayor parte de hidrofílicos, deberán de estimarse en función de la superficie corporal. Los fármacos con un volumen de distribución grande, como algunos hidrofílicos y la mayor parte de hidrofóbicos, deberán de calcularse en función del peso. Ahora, respecto a los factores que alteran la respuesta a los fármacos en el anciano, tenemos que en esta población son más frecuentes y graves los problemas terapéuticos por ineficacia o toxicidad. La ineficacia se debe principalmente al incumplimiento de la dosis, debido a que al adulto mayor se le dificulta recordar la hora a la que se tiene que tomar sus medicamentos, o bien porque toma más de uno. Las reacciones adversas a los medicamentos son de 2 a 5 veces más frecuentes en el anciano, debido a la utilización de un alto número de medicamentos que provocan interacciones entre ellos, favorecen su incumplimiento, a lo que se añaden los cambios farmacocinéticos y una menor capacidad de compensación a los efectos farmacológicos. Ahora, respecto a los cambios farmacocinéticos en el anciano, tenemos que la absorción gastrointestinal está preservada, la distribución del compartimento central está preservada o disminuida. Ahora, el volumen de compartimento periférico para los fármacos lipofílicos va a estar aumentado, para los fármacos hidrofílicos va a estar disminuido, y la unión de proteínas a las proteínas del plasma para la albúmina va a estar disminuido y para la alfa-1 glucoproteína va a estar aumentado. Eso está relacionado también con la presencia de enfermedades crónicas en el adulto, en cuyos casos la alfa-1 glucoproteína va a estar aumentada. Ahora, respecto a la eliminación, la excreción renal va a estar disminuida, que es el factor farmacocinético más importante que se presenta en el adulto mayor. Ahora, respecto al metabolismo de la fase 1, vemos que va a ser preservado o disminuido, y el metabolismo de la fase 2 va a estar preservado. Ahora, respecto a los factores farmacocinéticos, tenemos que en la absorción, en el anciano, a pesar de los distintos cambios fisiológicos, no se ha demostrado alteraciones en la cantidad absorbida que representen cambios en el efecto clínico. Por lo tanto, no se le suele dar mucha importancia a este aspecto farmacocinético. Ahora, respecto a la distribución, tenemos que el agua total y la masa muscular disminuyen con la edad, mientras que la proporción de grasa aumenta. La concentración total de proteínas no cambia en el anciano, sin embargo la concentración de albúmina y su afinidad a los fármacos disminuye, razón por la cual la fenitoína y la warfarina pueden llegar a tener un mayor volumen de distribución debido a esta menor unión a la albúmina. Ahora, respecto a la excreción renal, tenemos que este es el aspecto farmacocinético más importante en el anciano. El número de glomérulos, flujo sanguíneo renal, filtrado glomerular y secreción tubular disminuyen progresivamente con la edad. Por lo tanto, deben controlarse los fármacos que se eliminen por el riñón y que tengan índice terapéutico pequeño. Y la creatinina muchas veces puede ser engañosa.
debido a que la síntesis de creatinina por el músculo también va a ser disminuido debido a una menor cantidad de músculo. Ahora, respecto al metabolismo, tenemos que la masa y el flujo hepático están reducidos en relación con el peso del anciano, por lo que disminuye el metabolismo oxidativo mediante el CYP3A4. La glucuronidación, sulfatación, acetilación, como vimos, están preservadas. La influencia de factores genéticos, enfermedades crónicas e interacciones suele ser mayor que la influencia de la edad sobre el metabolismo de los fármacos. Ahora, respecto a los factores farmacodinámicos, tenemos que en el anciano son más sensibles a los depresores del sistema nervioso central, a los neurolépticos, a los anticolinérgicos, así como a la hipotensión ortostática y los cambios de temperatura. Los mayores efectos proarritmógenos de algunos fármacos, como los neurolépticos, también se presenta una mayor sensibilidad a los anticoagulantes orales, además de que los beta bloqueadores parecen menos eficaces como antihipertensores, pero mantienen su eficacia en el tratamiento del postinfarto o en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva. También tenemos que los anticolinérgicos, antihistamínicos y neurolépticos pueden empeorar la función cognitiva. Ahora, respecto a los criterios de utilización, tenemos que los fármacos más utilizados en el anciano son los psicofármacos, los fármacos para el tratamiento cardiovascular, los vasodilatadores y la insulina. Las reacciones adversas más frecuentes en el adulto mayor son confusión, ataxia, caídas, hipotensión postural, retención urinaria y estreñimiento. Los fármacos que ocasionan más reacciones adversas tenemos que son los antihipertensores, los antiparkinsonianos, los antipsicóticos y los sedantes. Los que causan efectos más graves e incluso letales son los anticoagulantes y los antibióticos. Ahora, la mayor frecuencia de reacciones adversas en el anciano son consecuencia de la polifarmacia, del incumplimiento de las interacciones, de la tendencia a alcanzar concentraciones más elevadas y de la menor capacidad de compensar estos efectos indeseables de los fármacos. Por lo tanto, la prescripción en el adulto mayor debe reducir el número de fármacos, debe de evitar los que sean peligrosos y las interacciones y también deben de ajustar la dosis y controlar los efectos secundarios. Ahora, hay distintas posibles interacciones que se deben evitar, por ejemplo, los digitálicos con diuréticos superiores de potasio o con propranolol, los hipoglucemiantes orales con tiazidas, los antiácidos con fenotiacinas y tetraciclinas, la suma de efectos depresores del sistema nervioso central entre benzodiazepinas, antidepresivos, antieméticos o antihistamínicos, la suma de efectos anticolinérgicos. Ahora, respecto a la utilización de los fármacos durante el embarazo, tenemos que se dividen efectos sobre el feto de los fármacos administrados a la madre y la influencia del embarazo sobre la respuesta de la madre a los fármacos. Vamos a empezar por los efectos sobre el feto de los fármacos administrados a la madre. Tenemos que eso se dividen en efectos teratógenos, efectos sobre el desarrollo, efectos secundarios sobre el feto y neonato, y también vamos a ver que ciertos fármacos tienen efectos terapéuticos en el feto. Primero, definiendo qué son efectos teratógenos. Son los efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o más tardíamente. Tenemos que las consecuencias de los efectos teratógenos pueden ser infertilidad, muerte, en el caso de aminopterina, tabaco o anticoagulantes orales, también alteraciones del crecimiento fetal, alteraciones del desarrollo o efectos diferidos. Aquí tenemos una lista de fármacos que deben evitarse debido a sus efectos teratógenos en el feto. Tenemos así que la aminopterina puede llegar a producir malformaciones del sistema nervioso central, anomalías craneofaciales y cardíacas del 10 al 75% de los casos. Los andrógenos pueden producir virilización del feto hembra, los gestágenos, una virilización del feto hembra y feminización del feto macho. La talidomida, que fue utilizado como un antiemético en la década de los 60 para tratar las náuseas matutinas del embarazo, tiempo después se demostró que producía efectos teratógenos, produciendo un cuadro característico llamado focomelia, que se caracterizaba por un desarrollo anómalo de las extremidades. También se habían alterado los oídos y los órganos internos. Ahora, respecto a los retinoides, van a producir malformaciones del sistema nervioso central, craneofaciales, cardíacas y cognitivas. De ahí también la warfarina puede producir hipoplasia nasal, condrodisplasia, alteraciones del sistema nervioso central. Las tetraciclinas van a producir coloración y anomalía de los dientes en el 50% de los casos, y el alcohol va a producir un cuadro llamado síndrome fetal alcohólico, que se caracteriza por retraso mental, anomalías craneofaciales, retraso del crecimiento
y ocasionalmente anomalías en ojos, boca, corazón, riñones y gónadas. Eso se produce en el 10% de los casos. Ahora, los factores que influyen en la acción teratogénica, tenemos así la naturaleza del agente. El libro nos menciona que no hay características químicas relacionadas a teratogenia, sin embargo, que hay dos clases de fármacos que están bien asociadas a efectos teratógenos, que son los antineoplásicos y los hormonas sexuales. Los antineoplásicos se caracterizan por atacar células que están en una constante replicación, y las células del feto cumplen con estas características, por lo tanto son vulnerables a estos fármacos. Las hormonas sexuales debido a que producen una virilización o feminización del feto. Ahora, la intensidad del estímulo se refiere tanto a la concentración del fármaco como al tiempo en el que está expuesto a este fármaco. Ahora, la fase del desarrollo, también, eso se refiere al tiempo de organogénesis o crecimiento de órganos en el que se presenta. Recordemos que la organogénesis en el feto se presenta hasta la 9ª semana, de la 3ª a la 9ª semana, y después de la 9ª semana el feto solamente empieza a ganar tamaño, sin embargo los órganos ya los ha formado. Por lo tanto, el periodo más vulnerable a los efectos teratogénicos sería de la 3ª a la 9ª semana, debido a que es el periodo donde se forman los órganos, llamado organogénesis. También hay que tomar en cuenta la sensibilidad genética y las características fisiológicas y patológicas de la madre. Ahora, los efectos secundarios en el feto y en el neonato son los efectos secundarios similares a los que se presentan en el adulto. Tenemos así los aminoglucósidos que producen ototoxicidad, las tetraciclinas que producen coloración y hipoplasia dentarias, las sulfamidas que tienen un riesgo de kernicterus debido al desplazamiento de la bilirrubina en la albúmina, los anticoagulantes orales que producen hemorragias fetales y neonatales, el ácido acetilsalicílico que produce una alteración de la coagulación, retraso en el cierre del ductus e inhibición del parto, el yodo radioactivo que produce hipotiroidismo grave, los yoduros que producen bocio, los antitiroideos que producen bocio e hipotiroidismo, la nitrofurantoína que es un antibiótico para infecciones de vías urinarias, puede llegar a producir anemia hemolítica si hay déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La sulfonilureas, un antidiabético, puede llegar a producir una hipoglucemia prolongada. La quinina puede llegar a producir trombocitopenia, la cloroquina, una retinopatía u ototoxicidad. La reserpina también va a producir bradicardia, congestión nasal y somnolencia. Ahora, con los efectos terapéuticos, también tenemos que la administración de betametasona y dexametasona por vía intramuscular a la madre cuando hay riesgo de parto prematuro. Eso se hace para estimular la producción de surfactante pulmonar y evitar así un cuadro llamado enfermedad de membrana hialina en el parto. El tratamiento de taquiarritmias fetales, tratamiento de polidramnios con indometacina, tratamiento de la trombocitopenia con transfusiones de plaquetas al feto y administración de glucocorticoides e inmunoglobulina G a la madre, tratamiento de hipoplasia adrenal congénita con dexametasona, y también aquí podría entrar el tratamiento de ácido fólico a la madre para evitar malformaciones en el cierre de tubo neural. Ahora, sobre la influencia del embarazo sobre la respuesta de la madre a los fármacos, tenemos que la absorción no va a haber alteraciones clínicamente importantes por la vía oral, sin embargo, el vómito y el reflujo gastroesofágico puede llegar a alterar la absorción de ciertos fármacos. La distribución va a haber un aumento del volumen de distribución. Tenemos que en el tercer trimestre la volemia total va a aumentar hasta un 50% y también va a haber una disminución de las concentraciones plasmáticas totales. La excreción, tenemos que el incremento del aclaramiento de creatinina y un incremento del aclaramiento de los fármacos que se secretan por el riñón. Ahora, respecto al metabolismo, va a haber un aumento del metabolismo de la CYP3A4, CYP2D6, CYP12-9, esto debido a un aumento de estradiol y progesterona que aumenta el metabolismo de estas vías. En conjunto, tanto el incumplimiento como el aumento del volumen de distribución y del aclaramiento tienden a reducir las concentraciones plasmáticas de los fármacos. Aquí cuando dicen incumplimiento se refieren al miedo de las madres de estar tomando medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? No tomarlos. También, por lo tanto, se va a llegar a necesitar una mayor dosis de carga y una mayor dosis de mantenimiento. Ahora, respecto a los cambios farmacodinámicos, tenemos que disminuir la acción de la heparina, va a haber una mayor acción
hepatotóxica de las tetraciclinas y la eritromicina, razón por la cual si recuerdan, la eritromicina es la que estaba contraindicada de los antituberculosos en el embarazo. También va a haber una mayor acción de la insulina. Ahora, la FDA clasifica todos los fármacos en 5 categorías respecto a sus efectos teratogénicos. Tenemos así que la categoría A son los fármacos en los cuales hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas y no ha mostrado un riesgo aumentado de anomalías fetales. A esta categoría se pertenecen el 2% de los fármacos y en su mayor parte son vitaminas. Ahora, en la categoría B tenemos estudios en animales que han mostrado que no existe evidencia del daño al feto, sin embargo, no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. A esta categoría pertenecen el 18% de los fármacos. A la categoría C hay estudios en animales que han demostrado algún efecto adverso y no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. A esta categoría pertenece la mayor cantidad de fármacos en un 49%. La categoría D tenemos que son estudios adecuados y bien controlados o estudios observacionales en mujeres embarazadas han demostrado algún riesgo para el feto, sin embargo los beneficios para el tratamiento son superiores a los riesgos potenciales. A esta categoría pertenece el 22% de los fármacos. Y la categoría X hay estudios adecuados y bien controlados o estudios observacionales en animales o mujeres embarazadas que han demostrado que producen anormalidades fetales. El uso de esos productos están contraindicados en las mujeres embarazadas y estos pertenecen a un 6%. Ahora bien, la categoría A y la categoría B son fármacos que se van a utilizar en la mujer, en la embarazada, siempre y cuando el riesgo, se van a utilizar siempre y cuando sean necesarios. La categoría C y D se van a utilizar cuando el beneficio supera el riesgo. Y la categoría X está totalmente contraindicada y no se tiene que utilizar bajo ninguna circunstancia. Ahora, utilización de los fármacos durante la lactancia. Tenemos que la mayoría de fármacos administrados a la madre pueden pasar en mayor o menor proporción a la leche. Tenemos así que los efectos se van a dividir en 3: efectos tóxicos dependientes de la dosis, efectos idiosincrásicos no relacionados con la dosis y efectos desconocidos. Efectos tóxicos dependientes de la dosis, tenemos que estos dependen de la concentración del fármaco que alcancen en los tejidos del lactante y de la toxicidad del fármaco. La concentración que alcanzan los fármacos en el neonato a través de la lactancia va a depender de los siguientes factores: la concentración que se alcanza en la madre, el paso de la leche del fármaco, el acceso al lactante y también la capacidad de eliminar el fármaco que tenga el lactante. Tenemos así que la concentración materna, el paso del fármaco a la leche puede reducirse si la lactancia se produce inmediatamente antes de administrar el fármaco a la madre. El paso a la leche tenemos que se produce principalmente por difusión pasiva y será mayor cuanto mayor sea la liposolubilidad del fármaco, menor ionización y menor unión de proteínas plasmáticas. Ahora, respecto al acceso al lactante, se refiere que eso depende del volumen de la leche que se segrega, la que se ingiere, así también como la biodisponibilidad oral del fármaco. Ahora, respecto a las características farmacocinéticas del lactante, se refiere a todos los cambios que vimos respecto a los fármacos en niños. Tenemos así que la excreción renal o metabólica puede estar muy reducida. Y también respecto a la toxicidad de los fármacos hay que tomar en cuenta el índice terapéutico. Más que todo hay que tener precaución con los de fármacos con un índice terapéutico pequeño. Ahora bien, hay una regla general que consiste en no tomar medicamentos durante la lactancia y viceversa, evitar la lactancia cuando la medicación fuese necesaria. Ahora bien, si bien hay que cumplirse esa regla, muchas veces no se le puede negar a la madre que debe lactar a su hijo. Por lo tanto, se tiene que buscar criterios y también combinaciones seguras. Tenemos así que tenemos 3 grupos de fármacos: los fármacos seguros, fármacos con uso con precaución y los fármacos contraindicados. Los fármacos seguros tenemos que son fármacos que se administran por vía tópica u oral que no se absorben, también los fármacos que no pasan a la leche o en cantidades mínimas, y también los fármacos sin disponibilidad oral para el lactante, y también los fármacos que no han demostrado ser tóxicos para el lactante. Es decir, a pesar de que alcancen concentraciones en el lactante, no representan un riesgo para él. Esos son los fármacos seguros.
Ahora, los fármacos con precaución hay que tomar en cuenta las ventajas de la lactancia si compensa el riesgo del tratamiento. Y también hay fármacos contraindicados. Ahora, hablar del taller 13 e influencia de los factores patológicos sobre la respuesta de los fármacos. Empezaré hablando sobre la enfermedad renal. Tenemos que, al utilizar los fármacos en un paciente con enfermedad renal, se tiene que evitar los nefrotóxicos, hay que ajustar la dosis de los fármacos con un índice terapéutico pequeño para evitar su acumulación y también hay que vigilar la posible aparición de efectos tóxicos. Tenemos así que los efectos farmacocinéticos en la absorción, esta no suele estar afectada en los enfermos renales, sin embargo las náuseas, vómitos, diarrea y edemas pueden reducir la absorción de algunos fármacos por esta vía. Ahora, respecto a la distribución, puede haber un aumento de la concentración libre debido a unas alteraciones funcionales de la albúmina, a la acidosis, al aumento de los competidores y también a la hipoalbuminemia. En general, el volumen de distribución no suele estar alterado, pero puede estar reducido por la menor fijación a los tejidos y puede ser aumentado por la menor unión a la albúmina. Respecto al metabolismo, las alteraciones del metabolismo no suelen considerarse importantes, sin embargo pueden ser directas debido a una enfermedad renal, el parénquima renal va a estar alterado, por lo tanto los fármacos que se metabolicen en el parénquima renal como el imipenem van a estar reducidos y este sería de manera directa o de manera indirecta puede ser por la precipitación de metabolitos activos e inactivos que inhiben el metabolismo hepático del fármaco original. Ahora, respecto a la excreción renal, tenemos que la insuficiencia renal suele afectar más que todo a los fármacos que se excretan por la orina de manera inalterada. Hay mayor acumulación y toxicidad de los fármacos nefrotóxicos. Ahora, unos ejemplos de fármacos nefrotóxicos y no nefrotóxicos con elevada excreción renal. Tenemos así que los fármacos excretados en la orina en más del 90% de forma inalterada, los nefrotóxicos serían aminoglucósidos, cefalotina, litio y metotrexato, mientras que los no nefrotóxicos, cefalosporina, atenolol y penicilinas. Ahora, los excretados preferentemente por la orina de forma inalterada con un bajo índice terapéutico, tenemos los nefrotóxicos, vancomicina, cefaloridina, cisplatino y los no nefrotóxicos, digoxina y etambutol. Ahora, los efectos farmacodinámicos alterados en la enfermedad renal, tenemos que va a estar aumentado el efecto de los anticoagulantes y hay un mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal por ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos. También va a haber un aumento del riesgo de hiperpotasemia por ahorradores de potasio, de hipoglucemia por sulfonilureas y también va a haber una mayor sensibilidad a los efectos anticolinérgicos de la clorpromacina y a la acción depresora del sistema nervioso central de opioides y sedantes. Ahora, respecto a la nefrotoxicidad de los fármacos, tenemos que los fármacos pueden producir lesiones renales tanto estructurales, al glomérulo, túbulo, intersticio o los vasos, o bien funcionales. Los mecanismos pueden ser agresión directa química o alérgica, o lesiones indirectas debido a la precipitación del propio fármaco, de calcio o de ácido úrico. La mayoría de los efectos neurotóxicos de los fármacos son reversibles cuando se suprime el tratamiento. Las alteraciones más importantes son la insuficiencia renal aguda y las lesiones tubulares. Tenemos que de la insuficiencia renal aguda, de un 5 a un 20% de los casos son debidos a una nefrotoxicidad por un fármaco. Ahora, la lesión tubular es la más característica y suele ser dependiente de la dosis. Tenemos así que fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, la anfotericina B, también los aminoglucósidos, vancomicina y contrastes radiológicos suelen ser bastante nefrotóxicos. Tenemos así que los aminoglucósidos son responsables del 50% de casos de la nefrotoxicidad por fármacos. Además, los fármacos pueden provocar nefropatía obstructiva por precipitación del propio fármaco, del calcio o del ácido úrico. Ahora, criterios de utilización de los fármacos en enfermos renales. Tenemos así que las consecuencias más importantes de la enfermedad renal son la disminución del aclaramiento renal, el alargamiento de la semivida y al valorar la utilización de un fármaco hay que tener en cuenta el riesgo de acumulación, el índice terapéutico del fármaco y el riesgo de nefrotoxicidad. Ahora, en esta gráfica vemos los efectos de la insuficiencia renal sobre las concentraciones plasmáticas de la gentamicina. Vemos así que la reducción de la función renal a un sexto, según dice la descripción de la imagen, va a representar el cambio en todos estos valores. Tenemos así una tabla que nos compara los valores durante la función renal normal y la función renal deteriorada.
Tenemos así que esto va a ocurrir cuando la dosis y el intervalo de administración se mantengan una vez disminuida la función renal. Tenemos así que el volumen de distribución no va a cambiar y el aclaramiento va a disminuir de 1.1 a 0.2 mililitros cada minuto por kilogramo de peso y la semivida va a aumentar de 2.7 a 16 horas. Entonces aquí vemos los cambios que nos enlistaba en la diapositiva anterior, que va a disminuir el aclaramiento y va a aumentar la semivida. Otro aspecto importante es que va a aumentar el nivel estable de la concentración del fármaco, es decir, si antes estaba acá cuando la función renal estaba preservada, una vez se deteriora la función renal, ahora va a estar acá. Entonces va a aumentar también las concentraciones plasmáticas máximas del fármaco y también va a aumentar el tiempo necesario para alcanzar el nuevo nivel estable del fármaco. Ahora bien, respecto al ajuste de la dosis de los fármacos en insuficiencia renal, primero la dosis inicial, recordarles que en la enfermedad renal se afecta más el aclaramiento que el volumen de distribución y la dosis inicial depende más del volumen de distribución. Entonces, teniendo en cuenta esto, se va a dividir en fármacos con semivida larga y fármacos con semivida corta. Los fármacos con semivida larga, estos no es necesario modificar la dosis inicial en caso de insuficiencia renal. Ahora, los fármacos con semivida corta, por ejemplo los antibióticos, en personas sanas no suele administrarse una dosis inicial, debido a que el nivel estable se alcanza antes de la segunda dosis. Sin embargo, en el enfermo renal, el tiempo para alcanzar el nivel estable se alarga, por lo que puede ser necesario administrar una dosis de carga. Ahora, respecto a la dosis de mantenimiento, esta se ajusta en función del aclaramiento de creatinina. La dosis de carga se ajusta en función del volumen de distribución y la dosis de mantenimiento en función del aclaramiento. Ahora, en fármacos sin efectos tóxicos dependientes de la dosis y altos índices terapéuticos se reduce la dosis de mantenimiento a la mitad. En fármacos con índice terapéutico estrecho se requiere métodos más precisos como el uso de normogramas basados en el aclaramiento de la creatinina. Sin embargo, es más conveniente monitorear las concentraciones séricas y la respuesta al tratamiento. Para el ajuste de dosis de mantenimiento hay tres métodos. El primero consiste en la reducción de la dosis por cada toma. Con este método se obtienen los mismos valores medios con concentraciones mínimas más altas y valores máximos más bajos, semejándose a una infusión continua. También va a haber una menor exposición a dosis ineficaces o tóxicas. Eso debido a que las dosis menores van a ser mayores y las dosis mayores van a ser menores, lo que mencionaba más arriba. Ahora bien, ¿en qué consiste este método? Consiste en reducir la dosis sin cambiar el intervalo de administración. Tenemos que la dosis de 1.7 pasa a 0.3, el intervalo de administración se mantiene y el tiempo en que alcanza el nivel estable en plasma va a ser el mismo, pero es debido a que se va a administrar una dosis de carga, debido a que al ser menores las concentraciones al inicio, se va a tardar más en alcanzar un nivel estable en plasma, pudiendo haber un periodo en el que va a haber una concentración plasmática ineficaz, razón por la cual tiene que administrarse una dosis de carga para compensar este periodo en el cual ya va a ser eficaz el fármaco y así va a alcanzar más rápido el nivel estable del fármaco. Sin embargo, como mencionaba el texto, va a haber una concentración máxima más baja, de 7,8 pasa a 3,7, y una concentración mínima más alta, de 1 pasa a 2,8. Ahora, el siguiente método consiste en el aumento del intervalo de administración. Este mantiene los mismos valores máximos y mínimos y tiene el riesgo de prolongar la exposición a concentraciones tóxicas y subterapéuticas. Tenemos así que la dosis va a ser la misma, pero el intervalo de administración de 8 horas va a pasar a 48 horas. Ahora bien, las concentraciones la va a mantener, la concentración máxima y la concentración mínima la va a mantener. Sin embargo, va a exponer al paciente a periodos prolongados en el que la concentración en el plasma del fármaco va a ser subterapéutica, es decir, va a ser ineficaz o que va a ser tóxica. Ahora, el tercer método consiste en la reducción de la dosis y aumentar el intervalo, es decir, es una unión de los dos métodos anteriores. Vamos a tener que se va a reducir la dosis y se va a aumentar el intervalo de administración. Por lo tanto, va a haber un mayor tiempo para alcanzar el nuevo nivel estable del fármaco y la concentración de plasmática máxima va a disminuir, así como también va a aumentar la concentración plasmática mínima.
Ahora, continuar hablando sobre la enfermedad hepática. Primero, las alteraciones hepáticas influyen principalmente en el metabolismo y en la excreción biliar de los fármacos. El cambio farmacocinético dependerá tanto de las características del fármaco y de la enfermedad hepática. Tenemos así, respecto a las características del fármaco, el aclaramiento hepático depende de la fracción de extracción y de la unión a proteínas plasmáticas. Estos factores van a distinguir dependiendo de estos factores va a distinguir tres grupos de fármacos. Así, los fármacos dependientes del flujo sanguíneo, también llamados de eliminación no restrictiva, esos fármacos tienen una alta fracción de extracción hepática. Los fármacos dependientes de la capacidad metabólica y de la unión a proteínas, también llamados de eliminación restrictiva, va a tener una baja fracción de extracción hepática y una alta unión a proteínas. Los fármacos dependientes de la capacidad metabólica tienen una baja fracción de extracción hepática y una escasa unión a proteínas plasmáticas. Ahora, respecto a las características de la enfermedad, tenemos que va a haber una disminución de la cantidad o actividad enzimática, una disminución de la masa celular, una disminución del flujo sanguíneo hepático, también pueden haber derivaciones portosistémicas, también hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, disminución de la alfa-1 glucoproteína ácida y una obstrucción biliar. Todos esos factores relacionados a ciertas enfermedades hepáticas van a alterar el metabolismo y aclaramiento de ciertos fármacos. Ahora, respecto a los factores farmacocinéticos alterados en la enfermedad hepática, tenemos que en la absorción va a haber un aumento de la absorción oral de los fármacos con un primer paso hepático importante, multiplicando el efecto de la disminución en la eliminación. Eso quiere decir de que en los fármacos que se administran por la vía oral, no solamente va a aumentar por una disminución de la eliminación, sino que también va a aumentar por un aumento de la biodisponibilidad oral. Ahora, respecto a la distribución, va a haber una menor unión a proteínas plasmáticas, esto debido a la hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia, y por lo tanto va a aumentar el volumen de distribución. Ahora, respecto al metabolismo, suelen estar más afectados los procesos oxidativos. Ahora, seguir hablando de metabolismo, vamos a dividir los fármacos en dos grupos, los fármacos con una alta fracción de extracción y los fármacos con una baja fracción de extracción. Los fármacos con una alta fracción de extracción mayor de 0.7 son poco sensibles a variaciones de la actividad enzimática y dependen principalmente de variaciones del flujo sanguíneo hepático y de la masa hepática. La biodisponibilidad oral va a estar aumentada y la reducción de la dosis deberá ser mayor por vía oral que por vía parenteral. A eso se refiere a la proporción de reducción que se va a hacer en la dosis oral por vía oral y la dosis por vía parenteral. Eso debido a que la vía parenteral ya se sabe que tiene una biodisponibilidad siempre del 100%, entonces solamente se va a tener que disminuir para compensar la disminución de la eliminación. Es decir, en la enfermedad hepática está disminuida la eliminación del fármaco. Entonces, cuando se administra un fármaco por la vía parenteral, se va a disminuir la dosis para compensar esta eliminación reducida. Ahora bien, cuando se administra un fármaco por vía oral, se tiene que disminuir la dosis para compensar tanto la eliminación reducida como para compensar la biodisponibilidad aumentada. Entonces a eso se refiere a que la reducción de la dosis debe ser mayor por vía oral que por vía parenteral. Ahora, los fármacos con baja fracción de extracción de menor de 0.3, estos disminuyen con la masa hepática y la capacidad metabólica hepática. Son independientes de las variaciones del flujo y en general el aclaramiento de estos fármacos está reducido, por lo tanto requieren dosis menores. Sin embargo, no hay diferencia entre la reducción de la dosis de la vía oral con la vía parenteral. Ahora, siguiendo con los factores farmacocinéticos, tenemos que la enfermedad hepática puede alargar la semivida de eliminación tanto por el aumento del volumen de distribución como por reducción del aclaramiento. También la mayor semivida significa mayor tiempo hasta alcanzar el nivel estable y desaparición del efecto. El metabolismo dependiente del flujo hepático y oxidativo se verá más comprometido cuanto más avanzada sea la enfermedad hepática. Ahora, respecto a la excreción biliar, no suele estar afectada en las enfermedades hepáticas hepatocelular, excepto cuando hay una colestasis de origen hepático. Y respecto a la excreción renal, nos da el ejemplo de la cirrosis que se acompaña con alteraciones de la función renal, reduciendo el aclaramiento total de algunos fármacos, por ejemplo la furosemida, la bumetanida, la cimetidina, la ranitidina o el metronidazol. Ahora,
Respecto a la hepatotoxicidad, esta puede ser hepatocelular o citotóxica, colestásica o mixta. El mecanismo hepatotóxico puede ser bien directo o idiosincrásico. El directo depende de la dosis y el idiosincrásico no. Los fármacos son responsables del 5% de las ictericias y del 10% de las hepatitis. La hepatotoxicidad representa el 6% de todas las reacciones adversas y el 12% de las muertes por medicamentos. Los fármacos hepatotóxicos tenemos los principales que son alotano, clopromacina, anticonceptivos orales, cotrimoxazol y los antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, continuar con la enfermedad cardiovascular, tenemos que en la insuficiencia cardíaca hay una disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto está reducido tanto el volumen de distribución como el aclaramiento. Vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca el principal factor que altera todos los demás factores farmacocinéticos es la disminución del flujo sanguíneo. Ahora, respecto a los cambios farmacocinéticos, tenemos que para la absorción se disminuye la velocidad de absorción de algunos fármacos, provocando concentraciones máximas más bajas y tardías, sin embargo manteniendo el nivel estable en la concentración plasmática. También la absorción está reducida por vía intramuscular y subcutánea. Respecto a la distribución, tenemos que la disminución del volumen de distribución aumenta el riesgo de concentraciones plasmáticas tóxicas. Respecto a la excreción renal, se produce una insuficiencia renal de tipo prerenal debido a la disminución del flujo sanguíneo renal, disminuyendo la eliminación de los fármacos. Ahora, respecto al metabolismo, hay una disminución del flujo sanguíneo hepático del 20 al 40%, alterando también así el aclaramiento hepático de algunos fármacos. Ahora, respecto a los efectos farmacodinámicos, va a haber una mayor acción arritmógena de los digitálicos, un mayor riesgo de hemorragia por warfarina y de disminución de la contractilidad por los beta bloqueadores. Con esta diapositiva terminaríamos ya el resumen de estos dos talleres. Como les mencionaba, hice énfasis en los aspectos más importantes de cada uno. Cualquier duda que tengan, pueden comentármela. Y otra cosa que les quería comentar era que el repaso de la unidad ya lo estoy preparando, posiblemente lo suba este mismo día. Y pues prácticamente eso, mucha suerte.